Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a una nueva emisión de Cara a Cara. El día de hoy vamos a conversar con Pedro Arturo Moreno. Él es secretario ejecutivo y director de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Buenos días, Mildred. Oye, es un placer compartir contigo, con tu audiencia. Es un tema que estamos muy cerca. Mañana es 1 de mayo y Así necesariamente debe llamar la atención no solamente de los trabajadores y los sindicalistas, sino de toda la ciudadanía. No, y que se ha sentido un poco de apatía también con este tema porque las protestas no paran, ustedes siguen en las calles exigiendo un salario digno, se espera o ya se dice que hay una confirmación de que va a haber un aumento este 1 de mayo por parte de la administración de Nicolás Maduro. Pero hay un pequeño detalle, ¿estará acorde? ¿Creen que esté acorde este aumento con la crisis país que hay actualmente? El problema fundamental es que la administración de Maduro no quiere cambiar la política sindical. Es decir, es el fondo del asunto. Es decir, va a mantener salarios muy bajos tratando de compensar a los empleados públicos con formas bonificadas, ya sea a través de dinero en bolívares o en especies, con bolsas de comida y estas cosas. Es decir, nosotros apenas a un día de la celebración del Día Internacional del Trabajador, de verdad estamos consternados. Es decir, la sanción que la Organización Internacional del Trabajo le infligió a Venezuela fue la número 13 en una centuria. O sea, el gobierno de Maduro fue sentado, obligado a que se sentase a discutir estas cosas. No fue una cuestión convenida, es más, tuvo 2 años y medio remiso a sentarse. Y hoy, 30 de abril, cumpliéndose un año que se ha realizado el Foro de Diálogo Social, nosotros vemos que el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo, no se le muestra ninguna voluntad de romper este escalón tan grande entre $5.29, que son hoy los 130 bolívares, a una canasta alimentaria que se aproxima a los $500, que incluso otros pudieran calcular alrededor de 350, porque la diferencia en los cálculos está en la cantidad de miembros de una familia. ¿Cómo hace un trabajador en Venezuela que nada más gane $5.29 al mes? Eso no alcanza ni siquiera para pagar los pasajes. Hoy los pasajes han alcanzado casi $0.50 un autobús. Un trabajador para dirigirse a su trabajo y volver debe pagar alrededor de 4 pasajes. O sea, es imposible. ¿Cómo hacen? Entonces, ¿cómo hacen? Necesariamente este es un ingreso que solamente sirve para menudencia. Y los trabajadores, el mismo gobierno, el jefe del ejército, el propio ministro, la ministra de Educación, Yelice Santaella, llamando a que los empleados públicos se conviertan en emprendedores. O sea, incluso perdiéndose el valor de lo que es la función educativa, la creación de esos muchachos con capacidades para que en un momento en que en Venezuela de verdad resurja la economía, las relaciones de producción signifiquen un avance más allá de la extracción minera y petrolera. En ese sentido, nosotros estamos profundamente molestos. Es decir, el conflicto que los trabajadores tenemos no es solamente con la política salarial de Maduro, sino que el empresariado se ha dado colita, como digo yo. Es decir, se ha aprovechado, se ha escudado de esta decisión para pagar solamente bonos. Hoy el promedio de la empresa privada es alrededor de $135 al mes. Pero la mediana, es decir, donde está la mayor concentración de trabajadores, está alrededor de $110 mensuales. Es decir, pero uno le pregunta, ¿dónde aparecen esos $110? Pregúntele a cualquier trabajador de la franquicia, ya sean farmacéuticas o alimentarias. Y no, su salario es el salario mínimo y el resto es un bono. Sí. Que incluso el presidente de Fedeindustria, que es oficialista abiertamente, lo dijo claramente, nosotros no dejamos ni un papelito
donde se muestre que esos ingresos bonificados existen. Para que no haya incidencia en las prestaciones y en todo. Y eso lo dijo enfrente del ministro del Trabajo. Claro, y este aumento se dice también que el gobierno no puede, y también con este escándalo de corrupción que hay en varias áreas de esta administración. Es ahora que se dan cuenta que hay una corrupción en PDVSA, por ejemplo, porque los trabajadores de allí también salen a protestar, exigen salario digno. No solamente son los docentes, sino que también, o los médicos y enfermeras, sino que también hay un punto fuerte allí, y ellos se escudan de que hay una crisis, pero que también hay sanciones desde Estados Unidos que impactan al pueblo venezolano. Entonces no hay dinero para aumentar, que todo eso hubiese servido para aumentar a los trabajadores. Claro. ¿Usted cree que sea así, o que Venezuela todavía tiene, o este gobierno tiene con qué para aumentar el salario dignamente? Mire, si ellos mismos aceptaron, ya sea por desavenencias internas dentro de la dirección del alto gobierno, de los funcionarios de gran altura dentro de la administración de Maduro, parece ser que son por desavenencia entre ellos, y entonces se han sacado a la luz pública estos niveles de corrupción, que se habla de que pueden llegar a 30.000 millones de dólares en alrededor de 3 o 4 años. Es decir, lo que nosotros estamos diciendo, aquí hay una profunda equivocación en la distribución de la riqueza. Porque si nosotros nos fijamos en la administración pública, por supuesto los ingresos son los de renta petrolera, los de la renta minera, pero en el caso del empresariado, o sea, ellos están vendiendo sus productos a precios de dólar. ¿Por qué no pueden reconocer, incluso siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial, que no tiene nada que ver con los derechos laborales y salariales? Es decir, sigan las recomendaciones del Banco Mundial. Cualquier ingreso por debajo de 2,15 dólares diarios, eso es alrededor de 65 dólares mensuales, no puede ser considerado salario. Está en el dintel de la indigencia. O sea, cualquiera que en su nómina tenga trabajadores que no les reconozcan con todas sus incidencias 65 dólares mensuales, ese empresario no solamente está haciendo maula contra los trabajadores venezolanos, sino que está desconociendo a los principales ductores de la economía mundial, como es el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Es decir, frente a eso, los trabajadores de verdad no estamos reclamando migajas, limosna. Es decir, lo que estamos diciendo, aquí lo que hay es una profunda discriminación hacia el trabajo. Pretenden hacer descansar en nuestras espaldas la recuperación de la economía. Vamos a llegar a un acuerdo. Es decir, este foro de diálogo social, lo que ha servido en un año es casi para nada. Es para establecer algunos procedimientos. Ahora, uno se pone a ver una familia que en promedio ha disminuido, por eso la cifra esa de 500 dólares en la canasta alimentaria del compañero Oscar Mesa de Senda, que es de la Federación Venezolana de Maestros, creo que tiene que fijarse que el promedio de la familia venezolana ha disminuido en estos últimos años. También. Y entonces pero que, mire, ahí se nota que incluso se aumenta la desigualdad, porque la familia de los sectores más necesitados, más pobres, casi no ha disminuido. Ha disminuido, pero no en tal medida como una gran cantidad de familias que son con recursos que les permiten vivir. Por lo tanto, no solamente se aumenta la desigualdad, sino que se le hace como más énfasis en recargar la crisis en los sectores trabajadores. Nosotros estamos de verdad en la necesidad de una negociación que sea clara, transparente. ¿Y se han sentado con la administración de Maduro, ustedes como confederación, a discutir esto? Por supuesto que se ha discutido, pero es oído sordo. Ellos lo que están es en un shock mediático para el extranjero. Ellos lo que quieren es mostrarse que son dialogantes, que respetan el trabajo decente, los convenios internacionales, pero en verdad lo único que buscan es cómo atraer inversiones. Por supuesto, los niveles de sanciones que se le han impuesto precisamente por violación de derechos humanos más que todo, y por hacer uso irregular
de lo que son las negociaciones comerciales guiadas por los términos internacionales. Por lo tanto, los trabajadores siempre estamos abiertos a que el aumento real del salario sea un proceso, sea progresivo, no es que vamos de una vez a alcanzar los $500. Pedro, a eso exactamente para ir finalizando, ¿qué va a pasar o qué acciones van a tomar si desde la administración de Maduro se hace un aumento muy por debajo de lo que puedan esperar? No sé, tú me aclararás ahorita cuánto esperan que pueda ser un aumento y ese progresivo, porque también se habla de que van a hacer un primer aumento y lo demás va a ser progresivo según vaya mejorando la economía del país. ¿Qué acciones van a tomar? ¿Cuánto esperan de ese primer aumento? Si va a ser progresivo y ¿qué pasa si no es así? Si está muy por debajo de su expectativa. Yo creo que Maduro y su administración está jugando con fuego. Es verdad que gran parte de la población está como a la expectativa, está como extasiada esperando el anuncio. Lo que tenemos entendido por las formas irregulares que ellos han enviado los mensajes, el aumento no va a trascender los $60 mensuales. Eso luego aumentaría con algunas bonificaciones. Es decir, dentro de estas circunstancias, los trabajadores tienen y van a seguir teniendo muchísimas razones para que el salario tenga las incidencias legales y que el salario, como dice la Ley Orgánica del Trabajo, sea un bien que le permita mantener dignamente a la familia, elevar el ascenso social y permitir también, porque el trabajo está vinculado con una educación de calidad, el trabajo está vinculado con universidades que produzcan profesionales altamente capacitados. Con la salud, con todo. Es decir, y no cosas mediocres donde prácticamente se cubren los espacios tanto del magisterio como de la salud, de enfermería, de médicos, con un personal realmente muy deficitario. ¿Estarían de acuerdo con ese aumento de 60? Y si no, ¿qué van a hacer desde la Confederación de Trabajadores de Venezuela? Creemos, y lo hemos dicho bien claro, se lo hemos dicho al ministro Torrealba, se lo hemos dicho a Fedecámara, un salario por debajo de $150 mensual es un salario inaceptable. Y 150 sería como un escalón para ir ascendiendo, porque a final de cuentas, ¿cómo tú le vas a producir, le vas a pedir a un trabajador que produzca más, que produzca mejor, si apenas tiene para sobrevivir? Es decir, en una economía que necesariamente debe reflotar, que tiene infinidad de recursos humanos, materiales, para que de verdad fuésemos una economía muy privilegiada, seguimos siendo atados a la minería y al petróleo. Próximas acciones, Pedro, para despedir, ¿qué van a hacer desde la Confederación de Trabajadores? Desde la Confederación de Trabajadores de Venezuela, nosotros estamos impulsando una gran unidad. La unidad es lo fundamental del trabajo, que se centre en un salario digno, en el rescate de la seguridad social, que se ha difuminado con frases populistas, y por otro lado, el respeto a la contratación colectiva. Es decir, la contratación colectiva como la necesidad de que la progresividad en el alcance de reivindicaciones sea respetado. Sí, pero ¿qué van a hacer? Sé que las estrategias normalmente no se revelan, pero ¿qué tienen pensado? Plan B. En la calle y dentro de la administración pública, dentro de las universidades, hay desgaste, pero si este anuncio que puede hacer Maduro no alcanza las expectativas que ha venido creando en este año por lo menos, aquí más bien se va a multiplicar la fuerza y vamos a ver a los trabajadores acompañados por las comunidades, acompañados por la gente que de verdad quiere que Venezuela salga adelante, con beneficios laborales, pero también con libertad, con democracia, que se abran los espacios para el crecimiento intelectual de los venezolanos, para que se respete la dignificación de la mujer, de los jóvenes, que uno ve a las 10, 11 de la noche niños vendiendo caramelos en los bulevares. O sea, eso es imposible que una sociedad pueda crecer con estas formas de atender la juventud, la mujer, el trabajo. Esos son vitales y todos están concatenados. Pedro,
Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio, entendiendo además que mañana lunes es 1 de mayo y queríamos conversar sobre esta situación. De verdad, muy agradecida y esperamos que el aumento pues vaya acorde con una realidad país que estamos viviendo todos los venezolanos y que cada día nos afecta más en el bolsillo. Gracias, Milde, y bueno, siempre estamos cara a cara con la verdad, pues. Así es. A toda mi audiencia, muchísimas gracias también por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Les recuerdo que también tenemos disponible para ustedes www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.